Bienvenidos a una nueva historia de misterio. Hoy les traigo una leyenda que ha pasado de generación en generación en el pequeño pueblo de San Judas. Una historia que nos recuerda que hay cosas que es mejor no cuestionar. Un joven llamado Mateo se enorgullecía de su escepticismo. Consideraba las leyendas de fantasmas y duendes como cuentos de hadas para asustar a los niños. Una noche, mientras regresaba a casa por un camino de tierra bordeado de maizales, la luna se escondió tras una nube espesa. El silencio era total, tan absoluto que el zumbido de los grillos parecía un rugido. Entonces, lo escuchó. No fue un ruido de la naturaleza, sino un sonido rítmico y pesado que venía del camino. Al principio pensó que era algún granjero rezagado, pero el sonido no era normal. Era el chirrido prolongado y metálico de un eje sin engrasar, combinado con el grotesco golpeteo de madera vieja contra el suelo irregular. Un sonido lúgubre, como si un antiguo ataúd estuviera siendo arrastrado lentamente. Mateo se detuvo y se pegó al lado del camino, entre las sombras de un árbol. El sonido se acercaba, y la intensidad del chirrido era tan fuerte que le perforaba los tímpanos. Pudo escuchar el pesado y resonante paso de bueyes, pero un escalofrío le recorrió la espalda. No había el menor sonido de cascos, ni el mugido habitual de los animales. Solo el arrastre lento y metódico. Y lo que es más perturbador, el aire se había vuelto gélido, y el olor a tierra húmeda se mezcló con un hedor nauseabundo, a carne podrida y humedad de tumba. El sonido pasó justo frente a él, tan cerca que Mateo sintió una ráfaga de aire helado. Pero al mirar, no había nada. Solo la oscuridad del camino y el murmullo de las hojas. Un terror primitivo lo paralizó. No era un simple cuento. Era una presencia, una cosa que estaba ahí y que él había sentido. A la mañana siguiente, el rumor corrió como un reguero de pólvora por el pueblo. El anciano Anselmo, el herrero del lugar, había muerto de forma repentina en su sueño. Su familia, entre lágrimas, juró que la noche anterior habían escuchado el lúgubre chirrido de la carreta, pasando por su calle. Mateo no pudo ignorar la coincidencia. La leyenda era real. La carreta era un presagio de la muerte. La desesperación y la curiosidad lo consumieron. Durante las siguientes noches, el sonido no regresó, pero el miedo de Mateo se transformó en una obsesión. Quería verla. Quería saber qué era lo que había sentido, qué había causado la muerte de Anselmo. Una semana después, Mateo tomó la decisión que sellaría su destino. Se armó con una linterna y se sentó en el mismo lugar donde la había escuchado por primera vez. La luna era una luna nueva, y la oscuridad era tan densa que podía sentirse. Pasada la medianoche, el silencio se rompió una vez más. Esta vez, el sonido no venía del camino principal, sino de los maizales. El chirrido sonaba más cerca, y esta vez, no venía solo. Un tenue tintineo de metal, como si fueran eslabones de una cadena, se mezclaba con el arrastre de la carreta. Y por debajo de todo un canto fúnebre, un susurro lúgubre que no se podía entender. El terror se apoderó de él. Pero su necia curiosidad lo impulsó a encender la linterna y apuntar hacia el maizal. El rayo de luz cortó la oscuridad, y por un instante, lo vio. No era una carreta de madera. Era una carroza funeraria oxidada, hecha de un hierro negro y corroído, tan viejo que el óxido era parte de su propia forma. Los ejes, que producían aquel chirrido, estaban formados por huesos largos y amarillentos. Delante, dos figuras esqueléticas tiraban del carro, sus costillas sobresaliendo como ganchos. Pero la verdadera abominación se encontraba en el asiento del conductor. Una figura alta y flaca, vestida con un harapo ennegrecido. Su rostro era una calavera, pero de sus cuencas oculares vacías emanaba un brillo frío, azul y espectral, como si el alma de la muerte misma lo estuviera mirando. Lo que llevaba en las manos no era una rienda, sino una cadena que se unía a los esqueletos delanteros, pero lo que lo paralizó de horror fue lo que contenía la carreta. No había un ataúd, sino un montón revuelto de huesos humanos que tintineaban con cada paso. La figura esquelética en el asiento
Giró lentamente la cabeza y con una mano huesuda apuntó directamente hacia él. El grito de Mateo se quedó atrapado en su garganta. El brillo azul en los ojos de la criatura se intensificó por un instante, y luego el horror se desvaneció en el maizal, dejando solo el olor a muerte y el gélido silencio. Cuando los habitantes del pueblo encontraron a Mateo a la mañana siguiente, estaba balbuceando incoherencias, su cabello se había vuelto completamente blanco, y sus ojos reflejaban un terror que ningún hombre debería conocer. Nunca pudo contar lo que vio. El sonido de la carreta no se volvió a escuchar por mucho tiempo, pero en las noches más oscuras, los viejos del pueblo susurraban que no era necesario. La carreta ya había marcado a su próxima víctima. A veces, la curiosidad puede llevarnos por caminos de los que no hay retorno. Si les gustó esta historia, no olviden darle like y suscribirse al canal para más relatos de misterio. Compartan en los comentarios si conocen leyendas similares de sus pueblos. Nos vemos en la próxima historia.